Buenas noches, iglesia, ¿cómo estamos? Me alegra mucho. Vamos a abrir nuestras Biblias. La carta a los Efesios. Carta a los Efesios, capítulo 1. Cuando todos lo hayan encontrado, podemos decir un fuerte amén. Amén. Efesios capítulo 1, dice así la palabra de Dios en el versículo 1. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. En esta primera parte que el apóstol Pablo se presenta como el que manda la carta a la iglesia de Éfeso, hay algo interesante que muchas veces nosotros leemos la palabra de Dios y pensamos que hay cosas que pueden estar de relleno, que hay cosas que pueden estar que no tienen ninguna importancia o que simplemente se hizo por un mero protocolo. Y en la palabra de Dios no hay nada, oye bien, no hay nada que esté de relleno, no hay nada que esté como protocolo, ni nada que esté por iniciativa humana. Todo lo que está escrito en la palabra ha sido inspirado por nuestro Señor. Cristo es la palabra revelada a nosotros los hombres. Amén. Cuando Pablo dice, yo Pablo, apóstol del Señor y elegido por la voluntad de Dios, hay algo tremendo encerrado allí. Y que muchos de nosotros pasamos por encima y no le prestamos la debida atención a lo que Pablo está transmitiendo en ese saludo o en esa presentación de lo que él empieza a hablar del Señor en la carta a los Efesios. Hay algo tremendo, porque si nos quedamos en yo Pablo, di tu nombre, yo Jorge, yo Rosana, yo Juan. Si nos quedamos hasta ahí, podemos pensar de que lo que se va a leer o lo que está escrito en esa carta proviene de la autoridad ¿de quién? De Pablo. Por eso Pablo lo aclara, dice, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús. La voluntad de Dios, iglesia, es lo que hace que Pablo lo que va a decir, no lo va a decir por él, ni por lo que él ha vivido, ni las experiencias que él ha vivido, sino que viene a hablar de la voluntad de ¿quién? De Dios. Muchos hoy empiezan a decir que esto o lo otro no aplica a los tiempos de hoy. Muchos cuando leen la carta de Timoteo no les aplica lo que Dios dice, el consejo de Dios que tiene para las mujeres allí. Pero sí les aplica lo que dice el Antiguo Testamento de Débora, que tampoco lo aplican como deben de aplicarlo. Pero ¿por qué empezamos nosotros a seleccionar? Porque leemos la palabra a nuestra conveniencia. La leemos porque pensamos que sabemos mucho. Y lo que tenemos que entender en la noche de hoy es que Pablo está poniendo todo lo que él es, todo lo que el Señor había puesto en él, lo pone ¿a qué? A la voluntad de Dios. Y pensamos que si Dios nos ha hecho abogados, médicos, comerciales, maestros de obra, albañiles, ayudantes, aquellos que arreglan de todo un poquito y no son nada. Pero no ponemos allí la voluntad de Dios en nuestras vidas, iglesia. No estamos haciendo absolutamente nada. La gran frase que hoy se dice, ¿tú sabes quién soy yo? Y en medio de la iglesia, esas palabras siguen retumbando en medio de las cuatro paredes de la iglesia. Cuando un hermano va a decirle a otro hermano, mira, esto es pecado, esto que estás haciendo no le agrada al Señor, y no lo hace, iglesia, es porque está diciendo, yo soy fulanito de tal. A mí no me aplica la voluntad de Dios.
Pablo fue elegido, el título de apóstol de manera oficial se fue dado nomás a Pablo y a los 12 discípulos del Señor, incluyendo a Matías, que era el reemplazo de Judas. A ellos fueron llamados y escogidos para que la palabra de Dios, o ellos cimentaran la iglesia del Señor, pusieran los fundamentos de la iglesia, cuando enseñaban la palabra de Dios y tenían la autoridad de escribirla. Todas estas cartas circulaban en medio de las iglesias. Eran la autoridad que había en medio de las iglesias por el instrumento que el Señor había utilizado, que eran los apóstoles. ¿Sí? Pero lo que ellos estaban diciendo venía solamente de la inspiración y de la autoridad de ¿qué? Divina, de la voluntad de ¿quién? De Dios. Pablo lo entendía, por eso en cada carta pone, yo Pablo, elegido ¿por qué? Por la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros, iglesia, en todo lo que nosotros hagamos en este mundo, en todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida, dijéramos, yo Jorge, voy a hacer la voluntad de Dios en el trabajo. Las cosas fueran diferentes, iglesia. Fuéramos la iglesia de Dios. Pero pasamos por alto esos pequeños detalles cuando son importantes en nuestra vida. Decimos que hacemos la voluntad de Dios, pero no nos interesa lo que Dios dice en su palabra. No la leemos. El que dice realmente ser cristiano, el que dice pertenecer a la iglesia del Señor, el que dice ser del cuerpo de Cristo, debe mostrar un amor profundo por la palabra de Dios. No superficial. Ya no somos nosotros, iglesia, sino que Cristo vive ¿dónde? En nosotros. Lo que nosotros hacemos debe estar reglamentado y guiado por la voluntad del Señor. Así que esa presentación de Pablo no está por casualidad, nos está diciendo mucho, iglesia. Es la voluntad de Dios la que tú y yo debemos hacer. Pero dejamos la voluntad de Dios a un lado para empezar a hacer lo que a nosotros nos parece, a lo que a nosotros nos conviene. Si la voluntad de Dios es que dures en tu trabajo 2 días, porque empezaron a decirte que tenías que hacer cosas que no debías hacer, ¿sabes cuál es la voluntad de Dios? Que en ese trabajo dures ¿cuántos días? 2. Si a los 15 minutos de disciplinar tu hijo necesitas ser disciplinado otra vez, ¿sabes qué dice la voluntad de Dios? Disciplínalo otra vez. Si la voluntad de Dios nos dice que nosotros debemos leer las Escrituras, ¿por qué cuando nuestro esposo nos dice que leamos las Escrituras, que estudiemos la doctrina, decimos que no? Porque nos quedamos en la coma. Yo, Jorge, nos quedamos en la coma. Yo, Jorge. Y no es lo que dice las Escrituras. Y no es lo que está diciendo Pablo aquí. A pesar que era el apóstol, a pesar que tenía la autoridad de Dios para escribir las cartas, para cimentar la iglesia, no se da el crédito para él, sino ¿para quién? Para el Señor. Y es importante, iglesia, que cuando leamos las Escrituras, las leamos completas, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque ahí está toda la voluntad de Dios para nosotros. Ahí está todo lo que se requiere para la vida eterna. Ahí está todo lo que se requiere para nuestra santidad sea presentada al Señor como olor grato, iglesia. Escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Pablo está dirigiendo su carta ¿a quiénes, iglesia? A los santos de la iglesia ¿de quién? De Éfeso. Pero hay algo que tenemos que tener claro. La palabra fidelidad aquí está asociada con santo. En el original dice los santos y fieles. Aquí está un poco más explicada, seguidores.
no puedes decir que eres santo si no eres fiel. Este punto es crucial en nuestras vidas. Porque nosotros decimos ser los santos de Dios. Nosotros decimos que no robamos, iglesia. Nosotros decimos que no hacemos tantas cosas, que ya no adulteramos, que ya no fallamos, que ya no pecamos. Sin embargo, en las cosas que Dios nos está pidiendo, somos infieles. Y cuando dice que debemos ser fieles, ¿seguidores de quién? De Cristo Jesús. La iglesia se ha desdibujado toda por no poner su mirada en quién, en Cristo Jesús, en no andar como Él anduvo. En no imitar a Cristo. Pablo lo dice, imítenme a mí como yo imito a quién, a Cristo. Y si yo me imito a Cristo, yo no voy a imitar nunca a quién, a Pablo. Tú puedes imitarme a mí, pero lo que estás imitando en mí no es a mí, es a quién, a Cristo Jesús. Pero cuando llega el jueves para venir a adorar al Señor, parece que se nos acabara la alegría. Toca ir otra vez a la iglesia, pero si ya fui el domingo, me voy a perder la novela, me voy a perder el programa favorito, me daña todo el itinerario del día, me toca adelantar muchas cosas para poder llegar, y empezamos a sacar todas esas cosas. Iglesia, te voy a decir algo, si realmente tú entiendes que sin santidad nadie le verá, deberías ser fiel. Porque no hay nada más importante que venir a adorar a tu Dios. Porque Él es el más importante. Él es supremo sobre toda creación, ¿lo estás entendiendo? Eso lo vamos a ver más adelante. No puedes decir que eres santo si no eres fiel seguidor de Jesucristo. No lo puedes decir, iglesia. Y es un momento para reflexionar en nuestros corazones. Porque mira todo lo que nos está diciendo el Señor en esos primeros versículos. Que muchas veces los leemos y no entendemos nada, seguimos para adelante. Pues si no entiendes eso, no vas a entender el resto. Fieles, iglesia. La carta está dirigida a los santos y fieles de la iglesia. Puedes levantar tu mano y decir, yo soy un santo y un fiel seguidor del Señor. Fidelidad al Señor tiene que ver con todo lo contrario a lo que el mundo nos está diciendo que debemos hacer. Sin embargo, en la iglesia del Señor tenemos un pie ¿a dónde? Allá. Y otro pie ¿a dónde? Acá. Es imposible decir que somos santos. Es imposible decir que somos apartados completamente del pecado y del mundo si todavía tenemos un pie allá. Debemos ser fieles, iglesia. ¿A quién? A Jesucristo. A Jesucristo, iglesia. A su voluntad preciosa. Porque no estás aquí por casualidad. Ahora nos vamos a dar cuenta. No estamos aquí porque no hay nada mejor que hacer. No estás aquí porque te cansaste de vivir en el mundo. No. Estás equivocado. Porque cuando tú piensas eso, piensas que le estás haciendo un favor ¿a quién? A Dios en este lugar. Y yo no necesito tenerte en este lugar. Si Él tuviese hambre, iglesia, lo dice su palabra, no nos lo diría ¿a quiénes? A nosotros. No nos lo diría. ¿Qué te hace pensar que venir a este lugar tú le estás haciendo un favor a Dios? Versículo 2. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le den gracia y paz. Algo todavía que seguimos leyendo y pensamos que eso está, bueno, sí, chévere, el Señor nos da gracia y paz. Es tremendo. Porque no hay paz entre tú y Dios si no hay gracia. Pero muchos no estamos entendiendo la gracia del Señor. Para que haya paz entre Dios, el totalmente santo, el totalmente diferente, con nosotros debe haber paz. ¿Y cómo va a haber paz si nosotros tendemos al mal? Nosotros no somos justos, iglesia. Nuestra maldad nos aparta, nos aleja de Dios. Nosotros tendemos siempre a la maldad. No hay justo ni aún uno sobre la faz de la tierra.
Entonces, ¿cómo puede haber paz? ¿Cómo te puedes sentir con paz si tú no has entendido la gracia de Dios en tu vida? Porque si tú entendieras la gracia de Dios en tu vida, dejarías de hacer todo lo que vienes haciendo. Pero consideras que tienes paz en el Señor. La paz es dada por Jesucristo cuando lo hizo en la cruz del Calvario. Nos reconcilió con Dios por su sangre preciosa. Pero Él no lo hizo ahí por nada, sino porque el Padre extendió su gracia. Él lo planeó, iglesia. Solo en 2 versículos nos está diciendo todo el Evangelio. Solo en el encabezado. Pero nos quedamos solamente en yo, Pablo, la coma. Ahí es donde la iglesia está viviendo, iglesia. Valga la redundancia. En mí, en lo que yo soy. No hay gracia, iglesia, sino por el sacrificio de Cristo que nos reconcilia con el Señor. Lo dice la carta a los Colosenses. El Señor reconcilió toda la creación consigo mismo. Y por la fe, tú y yo, y por la sangre del Cordero nos reconciliamos con el Señor para vida eterna. No pienses, iglesia, en solo cosas que a nosotros nos agradan. A nosotros nos agrada la paz. El mundo está buscando ¿qué? La paz. A nosotros nos gusta vivir vidas tranquilas, claro que sí. Pero no tenemos la paz que el mundo da. Tenemos la paz que Cristo vino a darnos, iglesia. Él nos vino a reconciliar con el Padre, pero no podemos olvidar lo que es el Padre. No podemos venir y decir, bueno, el Señor cumplió en la cruz del Calvario, perdonó mis pecados, los echó a lo profundo de la mar y no los va a recordar jamás. Sí, eso es cierto. Porque si el Señor lo recordara, iglesia, estuviéramos perdidos. Eso es cierto. Pero no podemos seguir pecando. Porque la voluntad de Dios, quiero que entiendas esto, es dirigir su voluntad ¿a quiénes? A los santos y fieles. Esta carta no está dirigida al mundo. Esta carta no está dirigida, iglesia, a aquellos que van en contra de la voluntad del Señor. Esta carta está dirigida ¿a quiénes? A los santos y fieles. Si has venido por primera vez, el Señor hoy te dice que están las puertas abiertas. Si has venido por primera vez a este lugar, te está diciendo, quiero que seas también una persona santa y fiel haciendo mi voluntad. Eso es lo que el Señor hoy nos está diciendo, iglesia. Versículo 3. Toda la alabanza sea para ¿quién? Para Pablo. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos ¿a quién? A Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de ¿quién? De Jesucristo. Hay algo importante que en estos versículos Pablo está hablando. Pablo está hablando desde antes de la fundación del mundo, está hablando de la elección. Pero hay algo importante y es donde tenemos que centrar nuestra mirada, es que todo evoca ¿a dónde? ¿Termina en dónde? ¿En qué? Pero no escucho. En Cristo, iglesia. Muchos tomamos estos versículos para decir somos los bendecidos. Muchos predicadores hoy dicen que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, que el cristiano no puede tener ninguna necesidad, que el cristiano debe vivir en prosperidad siempre. Que ya no estamos en esta tierra, sino que estamos ¿dónde? Al lado del Señor. Y empezamos a inventar una cantidad de absurdos. La palabra original, aquí la NTV lo arroja como toda la alabanza sea dada a Dios. La original dice, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios de nuestro Padre, Señor Jesucristo. Esta palabra es literalmente
significa hacer las cosas bien. Significa alabanza, elogiar. Cuando la NTV la expone, toda la alabanza sea a Dios, es una manera absoluta de decir que toda la alabanza, sin excepción alguna, debe ser dada ¿a quién? A Dios, porque Él fue el dador de la gracia. Él dio a su Hijo, iglesia. ¿Por qué cuando el Señor nos dice que nos ha bendecido, primero reclama lo que a Él le merece? Él no está diciendo, benditos son ustedes, sino que ¿qué? Bendíganme a mí. Porque yo los he bendecido a ustedes. Con algo que no podía el hombre satisfacer. Que era el perdón de sus pecados. Era la muerte eterna. A nosotros la condenación la merecíamos. El Señor decía condenación en el cielo. ¿Y sabe quién aparecíamos? Nosotros. Aquí estamos. Nos están llamando. Porque nosotros merecíamos la condenación. Pero pensamos que nosotros tenemos derecho a las bendiciones de Dios, que tenemos derecho a ser perdonados, pero no queremos alabar a Dios. No queremos elogiar lo que Él hizo, iglesia. Por eso Pablo tremendamente dice, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Él no está diciendo algo para rellenar, iglesia. Pero muchas de nuestras conversaciones son mero relleno porque no hablan del Señor. Toda. Bendito sea el nombre del Señor. Él es el que debe ser elogiado. Porque en su soberana voluntad, iglesia, derramó su gracia sobre nosotros. Dio a su Hijo amado. Por rescate de nosotros. No hemos hecho nada, iglesia. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables. En la eternidad pasada, antes que el mundo fuera creado, Dios planificó la gracia. Dios planificó el plan de redención. Amén. Sin ninguna influencia humana, no existíamos. No había un mérito humano para decir, bueno, el Señor pensando, bueno, mira, es que esta humanidad tiene unos méritos tremendos. Mira las cosas buenas que hacen. No, nada de eso influyó en la decisión del Señor es poner, ¿qué? Su gracia para con nosotros. Por eso desde antes de la fundación del mundo, el Señor nos escogió. Pero no nos escogió, iglesia, para vivir la vida que nosotros queramos. Sino para ser, ¿qué? Santos, porque Dios es, ¿qué? Santo. Pero no estamos logrando entender la santidad del Señor. No la estamos logrando entender, iglesia. Porque si la entendiéramos en cada cosa que nosotros hacemos, expusiéramos la voluntad de Dios que está escrita en su palabra. Sin embargo, todavía, iglesia, insistimos y preguntamos como si existiera la posibilidad de hacer lo malo delante de los ojos del Señor. Porque cuando nosotros preguntamos si podemos hacerlo, es porque nuestro corazón quiere hacerlo. Y quiere buscar una razón, un pábilo, si se dice así, un carboncito ahí humeando allá para ver si de pronto hay la posibilidad de que lo que yo quiero hacer es válido delante de los ojos del Señor. Dios nos puso su gracia, iglesia, para que nosotros la pisoteemos. Dios nos dio a su Hijo, iglesia, para que nosotros vivamos como queremos vivir. No. Eso no fue lo que planificó el Señor. Eso no fue lo que Él pensó allá. Eso no es lo que el Señor te ha dado. Quiero que lo entiendas, iglesia. No es lo que el Señor te ha dado. Esa no es la gracia de Dios, iglesia. Ese no es el Evangelio. Esa no es la buena noticia. Eso no es lo que el Señor nos ha entregado en esta tarde, en esta noche, en este día. Durante 25 años que tengo de ser cristiano, eso no es lo que el Señor me ha dado. Dios ha hecho todo lo necesario, iglesia, por su divino poder. Quiero que entiendas esto, porque todos los apóstoles exponían lo mismo. Todas las cartas dicen lo mismo. ¿Y por qué dicen lo mismo, iglesia?
Porque necesitas escucharlo siempre. Porque nuestro pecado, iglesia, nuestra naturaleza, siempre va a tender ¿a qué? Al mal. Pedro lo dice en las cartas. Dios ha dado todo lo necesario para que tú y yo hagamos ¿qué? Lo correcto delante de los ojos del Señor. Porque sin santidad nadie ¿qué? Le va a ver. Yo no cierro mis ojos aquí para orar para que me vean más santo. Yo los cierro porque soy un santo del Señor. Porque Él dice que yo debo hacerlo. Ahora la palabra de Dios no dice cierren los ojos. Pero Él dice que yo debo adorarle con toda mi mente, con todo mi corazón, con todo lo que soy. Y si yo abro mis ojos, me distraigo con lo que está alrededor. Entonces lo hago. Por la consecuencia que trae en mi vida. Dice que levantemos manos santas. Va a tocar comprar algunos arneses mecánicos y que los sugieres estén... que les sostengan las manos a ustedes. Que no es porque sean bonitos. Mira, la iglesia, cuando va a conciertos, no deja de saltar. No deja de levantar las manos. No deja de cantar. No sé si son las luces, si el sonido que es más poderoso, no sé si es el cantante, pero eso solamente se queda ¿dónde? Yo, Pablo. Porque cuando llegan a la iglesia, cuando llegan a su casa, no vuelvan a mirar la palabra del Señor. Tú me vas a decir, ¿cómo tú vas a juzgar de esa manera? Es que yo lo hice. Ese es el problema. Porque no nos gusta reconocer lo que nosotros somos. Y para poder aceptar el perdón de Dios tenemos que reconocer que somos unos pecadores, que nos gusta pecar. Que no nos gusta la consecuencia del pecado es otra cosa. Y venimos delante de Dios solamente para que nos quite ¿qué? La consecuencia del pecado. Por eso a muchos la consecuencia del pecado les ¿qué? Les persiste. Porque si el Señor se las quita, se vuelven otra vez a hacer ¿qué? Lo mismo. Pero como nos están enseñando, y este enseñando tiene que ver con lo que nuestro propio corazón anhela y desea. Que nosotros no podemos decir que Dios nos tienta, porque Dios no tienta a nadie, sino nuestro propio ¿qué? Pecado. Y eso fue lo que vino a hacer Cristo en la cruz. A vencer eso, a darnos a su Espíritu Santo. Pero ¿cuántos realmente estamos alimentando eso? ¿Cuántos estamos como los 120 que estaban ¿qué? ¿Qué estaban haciendo los 120, iglesia? Estaban orando cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Ellos no estaban por ahí faroleando. Ellos no estaban viendo la última obra de teatro traída por el Imperio Romano. ¿Estaban qué, iglesia? Orando. ¿Sabes qué es lo que pasa en la iglesia? Que no nos gusta orar. No nos gusta tener intimidad con nuestro Dios. Nos volvemos mecánicos y rutinarios. Bueno, hay que ir al juez. Bueno, vamos a quitarle la idea al yo, Pablo, coma. Bueno, hay que ayunar tres días cada mes. Bueno, toca aguantar hambre esos 3 días. Yo, Pablo, coma. Ese es el punto, iglesia. Que no estamos entendiendo lo que el Señor hizo, lo que el Señor nos dio, lo que el Señor nos entregó y lo que dice su palabra. Y el problema es que vamos a ser juzgados por lo que dice, ¿sabes qué? Esta palabra. No hay más. No hay Naciones Unidas, no hay ¿cómo es que se llama? Alguna entidad judicial internacional. Eso, no hay. Delante del trono no es que yo voy a apelar, no. ¿Cuál? Si el Señor llenó todo el universo de Él, ¿a dónde vas a coger? ¿Para dónde?
Y si no estudias este libro, y si no lo escudriñamos para que te sientas mejor, iglesia, las cartas o este libro no está siendo dirigido para ti o para mí. No lo está haciendo. Está siendo dirigido solamente para los santos y los fieles. Aquellos que han entendido la gracia de Dios. Aquellos que han hecho la paz con el Señor, poniendo su fe en ¿dónde? En Cristo Jesús. No hay otro, no encuentro otra manera. Realmente no lo encuentro. Dios, versículo 5. No. Versículo 5. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de ¿quién? Jesucristo. ¿Hacemos parte de la familia de quién? Del Señor. Yo sé que en la familia siempre hay uno que piensa y todos piensan de manera diferente. Pero en la familia de Dios eso no es así. Señor en muchos pasajes nos dice que nosotros debemos ser de un mismo ¿qué? Sentir, de un mismo ¿qué? Pensamiento. Cuando el Señor dice que Él nos adoptó a la familia del Señor, es algo que muchas veces nosotros no estamos haciendo honor a ello. La gran mayoría de los hijos que son adoptados, y la gran mayoría, sí digo que es la gran mayoría, no tenían la certeza que iban a ser adoptados. He visto programas o he visto casos donde exponen a todos los niños y los padres que vienen a querer adoptar los escogen. ¿Sí? No es que yo quiero que me adopten, no. Hay una escogencia de parte de los padres. Y nosotros no apreciamos eso y cuando somos adoptados por el Señor, ¿sabe qué hacen a veces muchos de esos hijos adoptados? Se molestan cuando se enteran que son adoptados. Oye, deberías alegrarte. O sea, yo no entiendo esa razón. Oye, si yo era huérfano, si a mí me dejaron abandonado, a mí me encontraron en un puente, en la puerta, lloviendo, al lado de un gato. Sí. Oye, y me adoptan y me dan calor de hogar, comida, vestido, me consienten, colegio. Y cuando me entero que soy adoptado, la hecatombe. No entiendo eso. Pero pasa exactamente con el pueblo de Dios. Y este ejemplo no lo tenía yo preparado. Todo lo está diciendo el Señor. Todo lo está diciendo el Señor, pero esto siento que el Señor le ha hecho la énfasis que tiene que darle. Nosotros hemos sido adoptados por el Señor y queremos hacer lo que nos da la gana. Lo que a nosotros nos parece, lo que a nosotros nos conviene. Y no hemos sido agradecidos con Dios, que nos ha sacado de allá de la muerte segura, porque cuando yo estaba debajo del puente, ¿sabe qué me esperaba a mí ahí? La muerte. Yo he sido rescatado de allá, iglesia. Tú has sido rescatado de ese mismo puente. Y lo mínimo que nosotros podemos hacer delante de Dios es mostrar agradecimiento por todo lo que el Señor nos ha dado, por habernos adoptado a su familia, a pesar de que Él es santo. Iglesia, santo, santo. No lo vamos a poder comprender, iglesia, no lo vamos a poder comprender. ¿Por qué nos eligió? ¿Por qué nos llamó? Es lo que el Señor dice, por amor a mi nombre los escogí. No puede un destello, pero al final no podemos nosotros comprenderlo. Lo único que tenemos que mostrar es que agradecimiento. Agradecimiento, iglesia. Eso es precisamente lo que Él quería hacer. Y le dio gran gusto, ¿qué? Hacerlo. A Dios le dio gran gusto, ¿qué, iglesia? Salvarnos, mostrar su gracia, sacarnos de la muerte. Al Señor le dio, ¿qué? Gran gusto. Versículo 6. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado.
Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda sabiduría y el entendimiento. Esto tiene que ver más que todo con lo que les acabo de decir con la adopción. Con el agradecimiento que tú y yo debemos mostrar. La alabanza que debe salir de nuestra boca hacia nuestro Señor. Pero lo que dice al final, con toda sabiduría y el entendimiento. O sea, el Señor no solamente nos rescató, nos perdonó, nos hizo aceptos en el amado, o sea, en su Hijo, reconcilió, hubo paz entre Dios y nosotros, sino que nos ha dado todo, ¿qué? Entendimiento y sabiduría. O sea, no somos hijos bastardos. No nos ha adoptado para tenernos allá porque Él es demasiado santo. Nos ha dado, ¿qué, iglesia? Entendimiento y sabiduría. Y el problema que está surgiendo en medio de nosotros, y digo en medio de nosotros, porque es en medio de nosotros, es que no queremos entender y no queremos andar de manera sabia como el Señor ya nos los ha dado, que es lo tremendo. Y es la reacción del hijo adoptado cuando dice, no son mis padres, no quiero saber de ustedes y me voy a buscar a mis verdaderos padres. Oye, sé entendido, sé sabio, te abandonaron. Queremos volver al pecado, iglesia. Y no estamos siendo entendidos y sabios. En todo lo que pensamos, iglesia, en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos, no estamos siendo entendidos. Oye, ven acá, vamos a reunirnos para dar la palabra. No, lo que pasa es que el viernes no puedo, mano. El esposo quiere reunir a su hijo, a sus hijos, a su esposa, enseñarles la palabra y empezar el juego del ratón y el gato. Tú que corres y yo miro cómo te cojo. No te cogí, no hubo nada. Nadie comió, no hubo palabra. Y en esa no las pasamos, iglesia. Que no hay entendimiento y sabiduría para hacer las cosas que a Dios le agrada. Y vamos a hacer devocional, un versículo, 2. Oye, si te vas a demorar, no. Si vas a orar media hora, oye, media hora. Cuando vuelvas al mundo, cuando tu esposo se vuelva al mundo, no le digas nada a Dios, porque eres una necia esposa. Cuando tu esposa vuelve al mundo, por ti que eres un necio, que no quieres hacer lo que Dios te ha mandado a hacer, no le pongas quejas al Señor, porque has sido una persona necia, falta de entendimiento. La palabra aquí, sabiduría, habla de ordenar libros, ordenar sabiduría, o sea, ordenar recursos. Y no lo estamos haciendo. Porque el Señor nos dijo hace como un mes que estudiáramos la doctrina de lo que el Señor esperaba de cada uno de nosotros, en cada una de las áreas de lo que nosotros hacemos. Y si yo hago la pregunta hoy, si lo hemos hecho, solamente una sola persona me mandó a mí lo que estaba haciendo. Una sola. Y yo no estoy diciendo que me lo mandaran a mí. Lo estamos haciendo. Estamos sacando el tiempo para estudiar lo que el Señor dice en su palabra. O nos estamos quedando, yo, Pablo, coma. No sigas leyendo porque estás ahí nada más. Tu nombre, lo que a ti te agrada, lo que a ti satisface tu carne. Ahí es donde estás. Porque cuando tú no haces lo que el Señor ha dicho, cuando tú no oras, cuando tú no estudias la palabra, cuando tú no la escudriñas, cuando tú no estás haciendo la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que nosotros tengamos intimidad con Él, que le conozcamos a Él. Y es lo que ha venido hablando el Señor.
¿O qué crees que le vas a conocer de manera sobrenatural? Si no lo conoces a través de la palabra, no va a haber nada sobrenatural en tu vida. Porque si tu carácter no es moldeado a la santidad de Dios aquí en esta tierra, tú no vas a ver su gloria. No la vas a ver. No la vamos a ver, iglesia. Es que hay que despertar del adormecimiento que estamos. Tenemos que despertar de esa pereza que nos tiene cautivo. De pensar que solamente somos nosotros. Nosotros no somos los importantes. Yo, Pablo, no es lo importante, iglesia. Si yo como o no como, eso no es lo importante. Lo importante es que Dios, el merecedor de toda la gloria, derramó su gracia sobre nosotros y que tú y yo debemos mostrar agradecimiento delante de Él. En todo lo que hacemos. Muchos venimos aquí, somos unos hipócritas. Aquí jugueteamos a los pelados. Aquí saludamos a todo el mundo. Pero por detrás estamos hablando mal. Alguien está haciendo algo mal y se lo comentan al otro. Oye, actúa tú, la palabra está en ti. Eso es lo que ha venido pasando estos días. ¿Cuántas veces el Señor nos va a decir, miren muchachos, el chisme es pecado? Y eso no es de gente que es santa y fiel de mí. ¿Hasta cuándo, iglesia? Vamos a madurar con eso. ¿Hasta cuándo vamos a pretender, iglesia, que nuestros hijos se van a portar bien aquí cuando los dejamos hacer lo que sea en nuestras casas? ¿Hasta cuándo? Porque la venida del Señor está muy cerca. Está a la puerta. Así demore 20,000 años para venir. Para mí está, ¿qué? Cerca. Y el problema es que no estamos entendiendo la gracia de Dios. Y no estoy molesto con ustedes. Todavía seguimos pensando en nosotros. Ay, pero ¿por qué? Ay, pero más. Ay, pero... es lo que el Señor está pidiendo. Pero como tú no escudriñas, como yo no escudriño, entonces me parece cansón que alguien me lo esté diciendo. Por eso nomás aparece, yo, Pablo, coma. El resto es lo que vale la pena. O lo que es importante, mejor dicho. Soy apóstol. Si algo soy. Si soy abogado, si soy médico, si soy ama de casa, si soy esposo, si soy hijo, si soy soltero, si no soy soltero. O sea, casado. Lo importante es que hago la voluntad de ¿quién? De Dios. El instrumento no importa. Ese instrumento no se puede tocar solo. Puede ser más fino o puede ser más económico. No importa si no hay nadie en quien lo toque. Pablo no era importante, sino lo que él estaba haciendo. ¿A quién le estaba obedeciendo a Pablo? Al mismo Dios. A su voluntad. En otra parte dice, estaba en Roma y le dice, tráigame los pergaminos, que necesito estudiarlos. Tráigame los pergaminos que dejé. Oye, Pablo escribió gran parte del Nuevo Testamento. La iglesia gentil fue fundamentada sobre lo que Dios hizo a través de Pablo. Y él dice, yo, Pablo, coma. Aquí viene lo importante. Que yo estoy haciendo la voluntad de ¿quién? De Dios. Iglesia, ponle coma a tu nombre. Ponle coma a lo que tú eres. Haz la voluntad de ¿quién? De Dios. No podemos seguir haciendo lo que a nosotros nos parece. No podemos seguir haciendo lo que otro hombre quiere que haga. Yo tengo que hacer la voluntad de Dios, iglesia. Pero no nos agrada la voluntad de Dios porque muchas veces la voluntad de Dios trae a nuestras vidas azotes. Los apóstoles salían contentos, no sé si riéndose, pero salían contentos de haber sido azotados, porque para ellos era un privilegio haber sufrido por la causa de Cristo. Pero no estaban sufriendo por causa de su desobediencia, sino ¿por qué? Porque decían, juzguen ustedes si es mejor agradar a ustedes o agradar al Señor.
Podemos decir nosotros lo mismo hoy. 1 de octubre. Si es 1 de octubre. 1 de octubre. ¿Estábamos haciendo la voluntad de Dios? Porque es que el punto, iglesia, es que Dios ya hizo todo lo necesario. Ese es el evangelio. Eso es lo que a nosotros nos hace ser iglesia. Que el Señor ya hizo todo lo necesario. ¿Estás haciendo tú lo necesario también? Porque aunque hay doctrinas y la Biblia sostiene y lo afirma de esta manera, de que todo lo ha hecho el Señor, no tenemos nada de que nosotros jactarnos, no evade, no anula la responsabilidad que tienes tú y yo de poner tu fe y tu creencia en Cristo Jesús. Por eso Pablo empieza diciendo, en Cristo Jesús, a Cristo Jesús. Juan dice, si alguien dice ser cristiano, si alguien dice ser creyente, debe andar como ¿quién? Como Cristo anduvo. Aquí no hay más nada que decir, iglesia. Pero siempre nos dicen lo mismo. Necesitas escuchar lo mismo. Yo necesito escuchar lo mismo. Que Cristo murió por mis pecados. Que me reconcilió con Él. No había nadie que me pudiera reconciliar con Él. No era yo mismo. Nada de lo que yo pueda hacer me puede salvar. Cuando éramos incapaces de hacerlo, el Señor vino y murió por nuestros pecados. Eso es lo que nos tiene a nosotros sentados en este lugar. Porque seguimos actuando de la manera como actuamos. Porque seguimos diciendo que esa es nuestra manera que deben hacerse las cosas. No queremos ser cristianos. Y el Señor hizo todo lo necesario para que tú seas un hijo de Dios. Para que tengas todas las bendiciones que el Señor ha dado. Para que pertenezcas a su familia. Para que seas santo y fiel e intachable, iglesia. Él no ha hecho nada de eso para nosotros venir a ponerle y agregarle o quitarle su palabra lo que a mí me conviene. No. Él no vino a eso. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿cómo la carne nuestra va a morir si no oramos, iglesia? ¿Cómo vamos nosotros a actuar en cada momento, en cada instante? Si nuestro pensamiento, Pablo dice, oren en toda ocasión. En otra parte dice, oren sin cesar. ¿Y cómo puedo hacer yo eso? En mi corazón, en mi mente, en todo lo que yo voy a hacer, en todo lo que voy a contestar, en todo lo que voy a decir. ¿Cómo le voy a hablar a mi jefe? ¿Cómo le voy a decir que no lo puedo hacer? Porque Cristo está ¿dónde? En mi iglesia. Su palabra se ha escrito en mi corazón. El problema es si la palabra realmente la hemos escrito ¿dónde? En el corazón. Versículo 12. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Ese es el propósito, iglesia. Y ahora ustedes, los gentiles, o sea, nosotros, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Con esto concluyo. ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas? ¿Cuál es el propósito de Dios al haberles dado la ley a los judíos? De haberle dado la palabra a los judíos. ¿Y cuál es el propósito de Dios de habernos dado a nosotros la iglesia, lo que nosotros hoy somos? Que le diéramos ¿qué? Alabanza. Alabanza, iglesia, alabanza. En medio del trabajo, digan, eres un cristiano verdadero, aunque se burlen. No pueden decir que eres un corrupto porque estás haciendo las cosas que alaban el nombre del Señor.
hay una parte donde a mí no me gusta ir mucho, que es a arreglar la moto. Porque estos mecánicos, donde yo la llevo, y donde lo lleve, solo que sean cristianos, no lo he encontrado, y están cerca de mi casa, lo único que saben hablar es vulgaridad. Entonces me toca pararme, irme a tomar algo, venir, mira, ya necesitas tomar, otra vez irme. Y en estos días hubo algo que no lo esperé, y vino un niñito, que también es bastante vulgar, de hecho traía una revista pornográfica aquí en la pantaloneta, y empecé a preguntarme, ¿este símbolo qué significa? Es satánico, ¿verdad? Y yo le dije, bueno, sí, yo he estudiado algo de eso, y sí, significa esto. Ah, ven acá, ¿y este? Bueno, este significa esto. Y ven acá, pero el satánico es bueno, malo, porque tengo unos amigos satánicos. Entonces, cuando la conversación siguió, tenía todos los mecánicos, porque el jefe del taller se fue a hacer un domicilio y todos estaban alrededor mío y empecé a hablar. Es tremendo, iglesia, la sed de palabra que hay. Y el problema, iglesia, es que nosotros nos queremos quedar con solamente que Cristo los ama. Porque es lo único que sabemos decir. Me tocó explicarles el milenio. Me tocó explicarles los hechos proféticos. Me tocó explicarles una cantidad de cosas. Y ellos, está buena la conversación. Y ven acá, y que todos los pastores son rateros. Y cuando me dijeron, ¿tú eres pastor? El pelado como que dijo, bueno, perdón. Llegó el mecánico, ¿ustedes qué están haciendo? Yo lo mandé a bajar el carburador, no lo bajaba. Ah, bueno, y se fueron. Y entonces decían, por eso es que él no se ríe de los chistes. Por eso es que él se para. Ya sabemos por qué. Iglesia, es necesario, iglesia, que en todo momento, en todo instante, ahí no me estaba viendo nadie, yo me podía reír de los chistes. Ahí nadie sabía que yo era cristiano. Yo no había dicho nada. Todo lo que nosotros hagamos, iglesia, debe alabar a Dios. Todo. Y no podemos estar predicándole a otros lo que nosotros no vivimos, iglesia. No podemos decir a otros que sean obedientes cuando nosotros no lo somos. No podemos pretender que la vida de los otros cambie cuando nosotros ni siquiera queremos orar en este lugar. Eso se llama, en la palabra de Dios se llama hipocresía. Los fariseos hacían lo mismo. Y Dios no vino a morir en la cruz del Calvario. Dios no derramó su gracia. Dios nos reconcilió con Él para que nosotros seamos unos hipócritas, sino para que seamos santos y fieles a Él, para que seamos santos e intachables delante de Él. Iglesia, debe cambiar nuestra manera de vivir y en todo lo que nosotros hagamos debemos alabar a Dios, porque Él es el único merecedor de toda alabanza. Y lo que Él ha hecho es para que tú y yo le demos alabanza por siempre y para siempre. Amén. Vamos a orar. Señor Dios que estás en el cielo, te damos gracias, Señor Dios, en esta noche. Oh Dios, te alabamos. Te exaltamos a ti, Jesús. No hay nada mejor que hacer en esta noche, Señor. Hoy nos has hablado, Señor, no para juzgarnos, Señor, sino para que el entendimiento y la sabiduría que nos has dado, Señor, la podamos aplicar en nuestro diario vivir. No se trata, Señor Dios, de nosotros los hombres. No se trata de vestiduras blancas para impresionar al auditorio, Señor. No se trata de palabras elocuentes, Señor Dios, que puedan llevar, Señor Dios, a la emoción, Padre amado, de llorar delante de tu presencia. Solamente se trata de ti, mi Dios. De lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, de lo que tú planificaste, Señor Dios, para mí, de lo que tú planificaste, Señor, para nuestras vidas. Hoy venimos a adorarte, Señor, que nuestra vida cambie, Señor Dios, al entender tu palabra, al no mirar las cosas, Señor, como si estuvieran de más, sino a cumplirlas, porque algún día voy a estar delante de tu presencia. Te pido, Señor Dios, que nos ayudes, que tu Espíritu Santo more en nuestros corazones, que nos redarguya de todo pecado. En el nombre de Jesús, amén y amén.